Hola a todos, en el anterior tutorial habíamos realizado este dashboard, teníamos este procedimiento almacenado que suma la cantidad de registros de las tablas, el resultado se muestra en labels diferentes, como segundo procedimiento almacenado, mostrar el top 5 de los productos preferidos lo cual se mostró en el gráfico de Donna, y como último se mostró la cantidad de productos por categoría. Bien, ahora pasaremos este proyecto a n capas, utilizaremos esta arquitectura, la capa presentación, negocio, acceso a datos y la capa entidades o también conocida como capa de infraestructura o transversal. Esta capa es común para las demás capas, como veréis en el gráfico. La capa presentación tiene acceso a la capa de negocio y entidad, la capa lógica de negocio tiene acceso a datos y entidad, la capa de datos tiene acceso a entidad. Personalmente recomiendo usar esta arquitectura si queréis programar orientada a objetos en n capas. Muchos preguntarán, ¿pero por qué? ¿O por qué usar 4 capas y no 3 capas? En tutoriales anteriores, hemos estado usando 3 capas, porque eran ejercicios simples o ejercicios demostrativos para funciones de insertar, editar o eliminar, pero para este tutorial es necesario usar la capa de entidades. Claro que sí se podría hacer en 3 capas, pero si tú realmente quieres programar orientada a objetos, hacerlo en 3 capas es imposible. Lo demostraré con un ejemplo. Tenemos este procedimiento que devuelve datos, se podría pasar los datos en data table hasta la capa presentación y aquí extraer los datos y mostrarlos en los labels, o también se podría pasar un data table a la capa de negocio y aquí cargar los atributos y recuperarlos desde presentación. Hasta aquí todo ok, pero en programación orientada a objetos no es adecuado usar data table, o no está permitido usar data table en la capa negocio y presentación. Debemos de usar atributos, colecciones de datos en los objetos, o sea, usar clases. Claro que podríamos retornar una clase desde la capa de datos si declaramos los atributos en esta capa, pero la capa de presentación, ya que esta no tiene comunicación con ella, los datos solo llegan hasta negocio, entonces se podría crear aquí otros atributos y cargarlo de datos y enviar a presentación, pero eso sería duplicar código. O también podemos referenciar la capa presentación a datos, pero eso estaría rompiendo la estructura de n capas. Si alguien puede retornar datos a presentación sin usar data table, data reader o sin referenciar presentación a datos, dígame cómo hacerlo, ya que yo nunca pude hacerlo. Bien, si realmente quieres programar en 3 capas, te recomiendo el patrón de diseño MVC. Bueno, ahora explicaré cómo se retorna datos usando entidad. Tenemos este procedimiento y retorna datos. Estos datos son cargados en los atributos de la entidad, o si son consultas que devuelven muchos datos, se crea una colección de datos en la entidad. Entonces capa presentación extrae los datos de la entidad y los muestra en los labels, y para insertar o editar datos se hace de la misma manera. Presentación carga a los datos a entidad, negocio valida los datos y aplica las reglas de negocio, antes de enviar a capa datos. Por último, la capa datos inserta a la base de datos tomando valores de entidad. En un próximo video explicaré detalladamente la programación en n capas, ya que no es el tema principal de este video. Sin nada más que decir, empecemos con el tutorial. Teníamos este proyecto, lo primero que haré será cambiar el nombre a capa presentación. Hecho esto, es necesario cambiar los namespace para que los formularios o clases pertenezcan a este proyecto. Recompilaré para ver los errores. Aún tengo un problema de namespace. Recompilaré nuevamente. Hay una advertencia. ¿Es porque referencié System Data 2 veces? Bien, probaré la aplicación. Bueno, se ejecutó correctamente. Ahora agregaré las otras capas. Agregar nuevo proyecto. CCArch. Biblioteca de clases.
Agregado todas las capas, en capa presentación referenciamos a capa de entidad y negocio. En capa de negocio referenciamos a capa entidad y datos. Y por último en capa de datos referenciamos a capa de entidad. Lo que hicimos fue esta arquitectura, espero quedó claro. En la teoría mencioné que capa de datos no tiene acceso al negocio, por lo tanto no puede crear instancias hacia una clase de la capa de negocio. Por ejemplo, voy a referenciar a capa de negocio, como notéis no aparece esta capa, ahora agregaré una referencia desde los ensamblados. Tampoco se puede, bueno, continuemos. Cambiaré el nombre de esta clase a datos dashboard. Vamos a importar las librerías Data y Data SQL Client. Del formulario copiaré estas líneas ya que estos códigos van en la capa de datos. Crearé estos tres métodos en la capa de datos. De gráficos categoría, copiaré estas líneas de código hacia el método de capa de datos. Necesitamos declarar atributos, nos vamos a la capa entidades. En esta capa declararemos estos atributos y campos. Me tira error porque requiere System Collections. Declaramos atributos para los labels. No es necesario especificar private, ya que el modificador de acceso por defecto de un atributo es privado.
Ahora podemos crear el constructor de esta clase o simplemente las propiedades de GetIsEt. En esta versión de Visual Studio 2015 esto se hace de manera más rápida, seleccionamos todo, clic derecho, acciones rápidas. Tenemos estas opciones, generar el constructor o encapsular campos, yo encapsularé los campos. No olviden que es recomendable declarar los atributos privados y manipularla por la propiedad descriptor de acceso GetIsEt. No usen mucho los atributos públicos a menos que sea necesario, son por temas de seguridad y flexibilidad. Bueno, generó todos los descriptores de acceso GetIsEt. En versiones anteriores de Visual Studio lo tienen que generar uno por uno como mostré en un video anterior. Este método va a recibir como parámetro esta clase entidad. Para esto necesitamos referenciar a la capa entidades. Esta clase debe ser pública. Ojo, esto no es una instancia, es como un tipo de dato, la instancia se hace desde la capa presentación y enviarlo mediante parámetro, si no se hace eso, los datos se convierten en nulo, ya que la instancia solo fue para la capa presentación, en cambio si enviamos como parámetro los datos permanecen hasta terminar el proceso solicitado. Bien, reemplazamos esto por el objeto y su atributo categoría. Aquí estamos cargando los datos a los atributos de la entidad, en este caso es una ArrayList que contendrá las columnas de la consulta. En el método de productos preferidos, copiaré estas instrucciones. De la misma manera, como parámetro se coloca la entidad. Reemplazo esto por el atributo de la entidad. Lo mismo va para el método del sumario. Reemplazaré por los atributos. Voy a justificar todas las líneas para tenerlo ordenado. Nos vamos a capa de negocio. Cambiaré el nombre de esta clase. Referenciamos a capa de datos y entidades. Creamos un método de tipo vacío, lo llamaré dashboard, este de igual manera va a recibir como parámetro la clase entidad. Instanciamos a datos dashboard. Llamamos los tres métodos y enviamos como parámetro el objeto.
Recalcando, estos métodos reciben como parámetro una clase como tipo y de negocio se envía como valor el objeto. Tenemos las sentencias que devuelves datos, y estas asignan datos a los atributos de la entidad. Ahora nos vamos al formulario. Voy a borrar los bloques de código que no sirve. Crearé un nuevo método. Referenciamos a capa de negocio y entidades. Instanciamos a negocio dashboard y entidad dashboard. Llamamos al método dashboard de negocio y enviamos como parámetro el objeto de la instancia entidad. Hecho esto, recuperamos datos de la entidad para llenar los datos del dashboard. Añadimos los datos a nuestro gráfico de productos preferidos. Enviamos como parámetro los valores del ArrayList que tiene el objeto de la entidad. Moveré esto para tener mejor vista. Copiaré esto ya que es el mismo. Borraré estos métodos. Bueno, reemplazaré estos parámetros por los atributos del objeto. Llamaré el método en el evento load para probar. Funciona perfectamente, los gráficos están cargados de datos, ahora asignamos valores a los labels.
Bueno, eso sería todo en este tutorial. A partir de ahora tal vez suba vídeos serios, que realmente sea en capas y programación orientada a objetos. Para esto se necesita mucha lógica de programación, saber ciclo de vida de software y una gran base de conceptos. Si yo hubiese empezado con un nivel intermedio, tal vez muchos no me entenderían. Es por esta razón que he estado subiendo vídeos en 3 capas para un nivel de iniciación, tener la lógica y proceso de capas. Ahora creo que ya llegó la hora de programar seriamente, pero como favor les pido que compartan este video, y así poder continuar con este canal, y muchas gracias a todos por motivarme a seguir. Saludos a todos, hasta la próxima.